Un saludo a todos los bendecidos que nos visitan, que nos escuchan, que nos sintonizan a través de este canal de YouTube. Mi nombre es Walter Estrada del Ministerio Salvos por la Gracia. Es para nosotros un privilegio, es un placer que nos sintonicen, que nos escuchen por este canal. El propósito de nuestro ministerio es de edificar a la iglesia sobre el fundamento del Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, revelado al apóstol Pablo para nosotros, la iglesia. En esta oportunidad que nos da el Señor, vamos a traer el tema titulado El llamado de Dios es por gracia para vivir en la gracia. El llamado de Dios es por gracia para vivir en la gracia. Bendecidos, entender correctamente la manera que Dios nos llama es de vital importancia para vivir vidas sin condenación y en paz con Dios, para vivir con limpias conciencias, con seguridad eterna, en plena certidumbre de fe. No solo es importante saber que Dios nos llama por su gracia, pero es igual de importante permanecer en la gracia de Dios. Entonces, nos pudiéramos preguntar cómo nos mantenemos y permanecemos firmes en la gracia. Permanecemos y nos mantenemos firmes por medio del crecimiento de nuestra fe. Nos podemos preguntar cómo crecemos en la fe. Crecemos en la fe por medio del conocimiento del Evangelio. Bendecidos, el énfasis de este ministerio Salvos por la Gracia está centrado en una sola cosa, bendecidos, y es en fomentar, exhortar, edificar en el conocimiento del Evangelio de la gracia de Dios, en el conocimiento del Evangelio del nuevo pacto de la gracia. Todas las semanas que nos reunimos, cada vez que ponemos un audio y lo compartimos en YouTube con la iglesia, el único énfasis es ese, bendecidos. No tenemos otro propósito por el cual existimos, por el cual enseño, por el cual predico, sino que solamente es compartir de la mejor manera posible, con la mayor responsabilidad posible, el conocimiento de la gracia. Leerte lo que está escrito en el Evangelio para poder edificar tu vida. Entonces, si tú me preguntas hoy cómo crecemos en la fe, te voy a decir que es por medio del conocimiento del Evangelio, del nuevo pacto. Si me preguntas lo mismo de aquí a 2 años, 4 años, 5 años, 10 años, te voy a contestar exactamente lo mismo. No hay otra manera de edificar tu vida si no es por el conocimiento de lo que ya está revelado. Me imagino que ya habrás notado, si nos sigues, nos escuchas, que nosotros acá, en este caso, tu servidor, no entretenemos, bendecido. No te ofrezco un entretenimiento, no te ofrezco una motivación humana, ¿correcto? No te ofrezco profecías nuevas, no profetizo sobre tu vida cosas buenas, aunque Dios nos da todo lo que necesitamos, ¿correcto? Él es misericordioso, Él es un Padre amoroso, Él nos suple todas nuestras necesidades de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero el propósito del Evangelio no es promover bienes materiales, bendecidos. El propósito del Evangelio es
edificar tu vida con una esperanza futura. Recibimos las primicias o los primeros beneficios del Espíritu, según Romanos 8, pero vivimos y somos salvos en esperanza, porque esperanza es esperar y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, bendecidos, realmente lo que queremos es hacer todo lo posible porque nuestros hermanos en Cristo puedan comprender, entender, que sus ojos sean alumbrados y que vivan en esperanza, que vivan en fe, que vivan en gracia, que entiendan el llamado de Dios, que es por gracia, y que entiendan, que todos entendamos y comprendamos, y que yo me dé a entender también, ¿correcto? Que somos llamados por Dios por medio de la gracia y es para vivir en la gracia. Entonces, ¿cómo nos mantenemos y permanecemos firmes en la gracia? Por medio del crecimiento de nuestra fe. ¿Cómo crecemos en la fe? Por medio del conocimiento del Evangelio. Ve por favor a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3. Vamos a ver alguna evidencia bíblica rapidito, por favor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3. Dice el apóstol Pablo, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, le dice a la iglesia en Tesalónica, hermanos, como es digno, de que vuestra fe va en grande crecimiento y la caridad de cada uno de todos vosotros abunda más y más los unos para con los otros. El apóstol Pablo les dice, vuestra fe va en grande crecimiento. El original bendecido de esa frase dice aumentar por encima del grado ordinario. Quiere decir que aunque recibimos el don de la fe bendecidos para ser salvos, no debemos de dejar esa fe sin crecimiento. Debemos de llenarnos del conocimiento de la gracia del Señor y aumentar por encima de un grado ordinario en cuanto a nuestra fe, nuestra confianza, nuestra certeza se refiere en la esperanza del Evangelio. Vea Colosenses 1:21, por favor. Colosenses 1:21. Dice, y a vosotros que en otro tiempo erais extraños y enemigos en vuestra mente en las malas obras, ahora empero, sin embargo, os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por la muerte, quiere decir por su sacrificio, para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de él. Quiere decir que por el sacrificio de él somos hechos santos o presentados santos, presentados sin manchas y presentados irreprensibles delante de Dios. Por eso Romanos dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Dice el 23, si empero permanecéis en la fe, fundados y firmes, y no seáis movidos de la esperanza, lo que esperamos del evangelio que habéis oído. ¿Cuál es la esperanza? Tu resurrección con un cuerpo glorificado, o para los que quedamos vivos en la venida de Cristo, nuestra transformación de este cuerpo de muerte, ¿correcto? Dice el evangelio, el cual fue predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Vea Romanos 5:2, por favor. Romanos 5:2.
Vamos a leer desde el 1, por favor. Romanos 5, 1 y 2. Recuerda, estamos indagando, contestando, ¿correcto? ¿Cómo nos mantenemos y permanecemos firmes en la gracia por medio del crecimiento de nuestra fe? Segunda de Tesalonicenses 1:3, el apóstol Pablo dice, vuestra fe va en crecimiento, quiere decir que la fe, el don que tenemos en nosotros, puede crecer por medio del conocimiento de la gracia. Entonces, ¿cómo crecemos en la fe? Por medio del conocimiento de la gracia, ¿correcto? Para permanecer firmes, obviamente. En Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe en esta gracia. Por eso es que tenemos que crecer en la fe, bendecidos, para poder mantenernos firmes en este evangelio. ¿Qué te mantiene firme? El conocimiento de la verdad hace crecer tu fe, mantienes esa certeza, esa esperanza, esa confianza en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ya el enfoque no es en ti, ya el enfoque no es en los líderes, ya el enfoque no es en nadie, sino es en el conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que Cristo con una sola ofrenda nos ha hecho perfectos para siempre. Dice, por el cual también tenemos entrada por la fe en esta gracia, en la cual estamos firmes. Bendecidos, queremos mantenernos firmes en la gracia del Señor. Queremos entender el llamado de Dios que es por gracia y tenemos que comprender que tenemos que vivir en la gracia. Dice, y nos gloriamos en la esperanza, en esperar de la gloria de Dios o de lo que es glorioso de Dios. ¿Qué es glorioso? La esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza nos promete una vida eterna. ¿Cómo llegamos a esa vida eterna? Recibiendo la transformación de nuestros cuerpos. Qué maravillosa esperanza, ¿correcto? Vamos a 1 Corintios 16, 13, por favor. 1 Corintios 16, 13. Dice, velad, estad firmes en la fe. Ese es el llamado, bendecido. Y por gracia sois salvos por medio de la fe. El medio para adquirir esa gracia es la fe. Entonces tenemos que estar firmes en la fe para mantenernos y vivir por gracia. Velad, estad firmes en la fe. Esa frase, bendecidos, en el original, estad firme, significa estar en pie, perseverar. Estad o estar en pie, perseverar. Quiere decir que tenemos que asegurarnos de que nos mantenemos firmes, perseveramos en la fe. La manera de hacerlo es creciendo en el conocimiento del Evangelio, en el conocimiento de la verdad de Dios que nos fue revelada por Jesucristo por medio del apóstol Pablo, según Gálatas 1, 11 y 12. Dice, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y sed fuertes. ¿Fuertes para qué? Para estar firmes en la fe, ¿correcto? No es para andar peleando por ahí, es para mantenernos firmes en la fe. Y para velar también, ocuparnos de las cosas que tienen que ver con nuestra salvación, ¿correcto? Bendecido, vamos a ir a Gálatas 1:11, por favor. Vamos a ir desarrollando un poquitico más el tema. Gálatas 1:1, perdón. Gálatas 1:1, por favor. Gálatas 1:1. Y creo que por medio de este estudio, bendecido, vamos tal vez a ir navegando un poco sobre el libro o la epístola a los Gálatas o en el área de las iglesias en Galacia.
porque creo que amerita seguir una lectura de esta epístola para entonces continuar desarrollando el tema del llamado de Dios por gracia es para vivir en la gracia. Gálatas 1:1 dice, Pablo, apóstol, no de los hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos. Pablo, apóstol, no de los hombres ni por hombres, sino por Jesucristo, el Dios y Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Quiero que pongas en tus notas, por favor, Pablo es apóstol o enviado del Cristo resucitado y de Dios nuestro Padre. Entendemos que en camino a Damasco, el Señor Jesucristo, ya resucitado, ya glorificado, es el que se le aparece al apóstol Pablo y lo llama por su gracia. Lo llama por su gracia para ser apóstol o enviado a predicar el evangelio. Entonces en tus notas vas a poner Pablo es apóstol o enviado del Cristo resucitado y de Dios nuestro Padre. Pablo es apóstol o enviado del Cristo resucitado y de Dios nuestro Padre. Pon en tus notas también, por favor. Es un apostolado de gracia. Es un apostolado de gracia para edificar a la iglesia de Cristo. Es un apostolado de gracia para edificar a la iglesia de Cristo. Vea 1 Corintios 3:6, por favor. 1 Corintios 3:6. Primera de Corintios 3:6. Dice el apóstol Pablo, yo planté, quiere decir que el que planta es el que pone la semilla, ¿correcto? Porque a él se le fue dado la revelación del evangelio. Dice, yo planté, esa palabra planté o yo planté también puedes poner en tus notas, por favor, fijar en tierra. Yo fijé en tierra, yo planté. También significa instalar doctrina. El apóstol Pablo dice, yo planté, yo fijé en tierra, yo instalé una doctrina, un fundamento. Apolo regó sobre ese fundamento, mas Dios ha dado el crecimiento. Mas Dios ha dado el crecimiento. Verso 10, por favor. Verso 10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como sabio maestro de obra puse el fundamento, mas otro edifica sobre el fundamento. Puse el fundamento es lo mismo a decir, yo planté, fijé en la tierra, instalé una doctrina. Dice, puse el fundamento, mas otro edifica sobre él, empero cada uno vea cómo edifica sobre el fundamento, porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo, que es lo mismo a decir el fundamento de la gracia del Señor bendecido. Si el fundamento es Jesucristo, el fundamento es la gracia del Señor. Hermano, ¿por qué usted afirma eso? Juan 1:16, por favor. Vea Juan 1:16. Juan 1:16 dice, y de su plenitud todos nosotros hemos recibido, y gracia por gracia. En otras versiones dice,
y gracia sobre gracia. Entonces, si el fundamento es Jesucristo y de Él recibimos esa plenitud, pues el fundamento es la gracia del Señor bendecido. ¿Por qué? Porque el fundamento es sobre o es Jesucristo. Jesucristo nos ha dado de su gracia. ¿Cuál es la gracia del Señor bendecido? La cruz del Calvario es un acto de amor, de gracia, de misericordia. Creemos por la fe en ese sacrificio y recibimos la gracia del Señor, por lo tanto somos salvos. Dice, porque la ley fue dada por Moisés, mas la gracia, el fundamento, Jesucristo, fue dada por Moisés, mas la gracia y la verdad vino por Jesucristo. Mas la gracia y la verdad vino por Jesucristo. ¿Cuál verdad, bendecidos? La que el Espíritu, el Consolador, nos vino a revelar. ¿Cuál es esa revelación? El Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio de las inescrutables riquezas en Cristo, el Evangelio del contenido de nuestra herencia como hijos adoptados de Dios por medio del Espíritu de adopción, el cual clama, Abba, Padre. Esa enseñanza la tuvimos también por estos medios, a través de nuestro ministerio. Regresemos a Gálatas, por favor, Gálatas 1. Y vuelvo a leer el capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol, no de los hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Quiere decir que Pablo es apóstol o enviado del Cristo resucitado y de Dios nuestro Padre. Es un apostolado de gracia para edificar a la iglesia de Cristo, según 1 Corintios 3:6 y verso 10. Dice el verso 3, gracia a vosotros y paz de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice ahí gracia a vosotros bendecidos, pon en tus notas, circula esa palabra que dice gracia y pon el conocimiento de la verdad, de la esperanza en Cristo Jesús. Cuando él le dice a las iglesias en Galacia, gracia a vosotros, les está diciendo el conocimiento que ustedes habéis recibido de Dios, de la esperanza que es en Cristo Jesús. Esa es la gracia, bendecido. Cuando nosotros hablamos de gracia y paz, gracia a vosotros, estamos hablando de algo que puedes conocer. Nos estamos refiriendo a un conocimiento. Gracia a vosotros y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Circula la palabra gracia y pon el conocimiento de la verdad, de la esperanza en Cristo Jesús. Vea Efesios 1:18, por favor. Efesios 1:18, no pierdas ahí Gálatas, que vamos a regresar ahí otra vez. Efesios 1:18 dice, y esto es lo que me refiero en Gálatas 1:3, donde dice gracia a vosotros, se está refiriendo al conocimiento de la esperanza en Cristo Jesús, al conocimiento de la verdad. Porque eso es lo que el apóstol Pablo quería, que el entendimiento de nosotros fuese alumbrado. Mira lo que dice acá, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación o de nuestro llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Eso es lo que quiere el apóstol Pablo, eso es lo que quiere nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que experimentemos, que nuestros ojos sean alumbrados, para conocer, dice, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la grandeza sobreexcelente de su poder para con nosotros. Todo eso es lo que el Evangelio nos llama a conocer, bendecidos. Dice, los que creemos según la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo Jesús, resucitándole
de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que se nombra. Por eso es que el Señor Jesucristo recibió un nombre que es sobre todo nombre. Dice, no solo en este mundo, mas aún en el venidero. Y sujetó todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia de la cual tú y yo somos parte, bendecidos. Por eso es lo importante que cada miembro dentro del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, estemos llenos del conocimiento de la verdad, para que cuando expresemos, hablemos de nuestra vocación, cuando hablemos de nuestra fe, podamos todos hablar una misma cosa y estar en la unidad del Espíritu. ¿Qué significa estar en la unidad del Espíritu? Estar todos en un mismo conocimiento y tener una misma verdad. ¿Cuál verdad? La revelación de Jesucristo, el resucitado, a través del apóstol Pablo, el cual puso el fundamento, el cual sembró, ¿correcto? Estableció la doctrina de la gracia del Señor. Dice, y sujetó todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Dice, la plenitud de aquel que lo llena todas las cosas en todos. Qué maravilloso, bendecidos, las promesas y las verdades del Señor. Regresemos a Gálatas, por favor. Gálatas 1:3 nuevamente. Dice, gracias a vosotros. ¿Por qué le dice gracias a vosotros? Ya lo explicamos, el conocimiento de la verdad, de la esperanza en Cristo Jesús, Efesios 1:18. Y paz de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente mundo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Circula, por favor, todo el verso 4 y pon ahí el Evangelio. Ese es el Evangelio, bendecidos. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ¿correcto? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Con qué propósito? Para librarnos de este presente mundo malo. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas o de la ignorancia al reino de su amado Hijo. Nos libró también de ¿qué? Del pecado, de la muerte, de la condenación, ¿correcto? Conforme a la voluntad de Dios. El propósito de Dios en nuestras vidas, la predestinación, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, según Efesios 1:3, ¿correcto? Y Padre nuestro dice, quiere decir que ya somos parte de la familia de Dios. Cuando dice Padre nuestro, bendecidos, quiere decir que ya tú y yo hemos recibido el espíritu de adopción. Por eso podemos decirle a Dios, papá, Padre, Abba, Padre, papá, Padre. Verso 5, al cual sea la gloria por siempre jamás. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado de aquel que, y aquí está el título del estudio, bendecido, de aquel que os llamó en la gracia de Cristo a otro evangelio. Quiere decir que el llamado de Dios es por gracia para nosotros, bendecidos. Pero el problema de las iglesias en esta área de Galacia era que no estaban permaneciendo en la manera que Cristo los llamó, que fue por la gracia o en la gracia de Cristo. ¿Qué estaban haciendo? Estaban volviendo a las obras, estaban volviendo a mezclar o mezclando Moisés, la circuncisión, con la fe en Jesucristo. Y no puedes mezclar eso, bendecido. O es por gracia o es por obras. Si es por obras, ya no es por gracia. Y si es por gracia, ya no puede ser por obras. Una
anula la otra. No puedes mezclar dos cosas, bendecidos, porque entonces no estás en la verdad de Cristo. Estás mezclando dos pactos, estás echando vino nuevo en odres viejos y ¿qué es lo que sucede? Que se va a romper. Vas a, vas a echar a perder el vino nuevo. Eso es no permanecer, ¿correcto? Si tú echas el vino nuevo en un odre nuevo, ese vino permanece. En este contexto, o en el contexto que te lo estoy explicando, si tú pones el vino nuevo en ti, que eres un odre nuevo, permanece bendecidos. Pero si lo echas en el antiguo pacto, en las obras, en una mentira, en el sentido de que debemos de permanecer en obras, en este caso de Galacia, en circuncisión, en Moisés, se rompe porque no puedes mezclar una cosa con la otra. No puedes hacerlo. Entonces dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado de aquel que os llamó en la gracia de Cristo. El llamado de Dios es por gracia. Entonces el apóstol Pablo los exhorta y le dice a otro evangelio, no de gracia. Circula por favor ahí a otro evangelio y pon al ladito, no de gracia. Porque el llamado es en la gracia de Cristo. Pero si te vas a otro evangelio de obras, ya no es de gracia. Estás apostatando de la fe. Y no quieres hacer eso, bendecido. Dice, el cual no es otro, no hay otro evangelio, sino que hay algunos, circula algunos por favor, y ponen algún lado ahí en tu Biblia o en tus notas, judaizantes. Esos son los algunos que el apóstol Pablo va a hacer referencia más adelante o hace referencia en este momento para que tú sepas de quiénes son esos algunos. Los algunos eran los judaizantes porque el judaísmo y los judaizantes eran los enemigos número uno del evangelio de la gracia en el tiempo del apóstol Pablo. ¿Ok? Dice, el cual no es otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, el cual es por gracia. Lo acabamos de leer en el verso 6. Mas si nosotros, dice el apóstol Pablo, ya una vez el apóstol Pablo habló la revelación del evangelio, ya una vez él compartió con la iglesia la revelación del evangelio de la gracia del Señor, ya ni él mismo podía venir con otro evangelio diferente. Y aquí te lo dice, y aquí él le advierte a la iglesia que aun si él mismo predica otro evangelio, sea anatema, sea maldito. Dice, mas si nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea anatema. Anatema. Bendecidos, el llamado de Dios es por gracia. Y debemos de permanecer, debemos de vivir en la gracia del Señor. ¿Cómo lo logramos? Por medio del crecimiento de nuestra fe. ¿Cómo crece nuestra fe? Por medio del conocimiento del Evangelio de la gracia del nuevo pacto. En ese evangelio nos damos cuenta de nuestra posición en Cristo, en ese evangelio nos damos cuenta de que somos perfectos en Cristo Jesús, de que ya hemos sido santificados, de que ya hemos sido perdonados, de que ya hemos sido reconciliados, que tenemos paz para con Dios, que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Bendecidos, el conocimiento de la gracia lo es absolutamente todo en la vida de un creyente. Así que bendecidos, concluimos diciendo que vivamos en la fe y la gracia de Dios. Amén. Bueno, vamos a continuar en la próxima oportunidad con la parte 2 de este estudio. Creo que lo requiere.
para continuar explicando, ¿verdad? Lo que hemos leído en Gálatas y vamos a continuar en el libro de Gálatas y como siempre haciendo referencias en otras porciones bíblicas. Eh, si tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor nos pueden escribir o me pueden escribir a nuestro correo electrónico salvosporlagracia@yahoo.com salvosporlagracia@yahoo.com. Mi nombre es Walter Estrada, es para mí un privilegio y un placer, ha sido un gusto, ha sido una bendición poder haber compartido contigo este breve estudio del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerda, cree en Jesucristo como tu único Señor y Salvador y serás salvo. Bendecidos.